¿Qué harías si un día descubres que la única sonrisa de tu hijo no viene de ti, sino de alguien que trabaja en silencio en tu casa? Esa fue la pregunta que cambió la vida de Alejandro, un hombre rico, poderoso, respetado por todos en los negocios, pero temido y evitado dentro de su propio hogar. Desde la muerte de su esposa, había enterrado sus emociones bajo capas de frialdad y rutina. Su mansión estaba llena de lujos, pero vacía de risas, y en esa casa había un silencio que pesaba más que cualquier fortuna. Su hijo, Gabriel, vivía confinado a una silla de ruedas después de un accidente trágico. No era solo su cuerpo el que estaba inmóvil, también lo estaba su espíritu. Desde aquella noche oscura en que perdió la movilidad, perdió también las ganas de reír. Apenas hablaba, apenas comía, apenas existía. Alejandro, incapaz de lidiar con ese dolor, se refugiaba en su trabajo, como si los contratos millonarios pudieran tapar el vacío que crecía entre padre e hijo. En medio de esa rutina silenciosa estaba Sofía, la empleada doméstica. Una mujer sencilla, de rostro cansado, pero con una dulzura que se escapaba en cada gesto. Llegaba temprano cada día, limpiaba, cocinaba y se movía por la casa como una sombra invisible. Alejandro casi nunca la miraba a los ojos. Para él era parte del mobiliario, alguien que cumplía con un deber y nada más. Sin embargo, Sofía observaba lo que Alejandro no quería ver, un niño que se estaba marchitando en vida. Cada día, mientras limpiaba el polvo de los pasillos interminables de aquella mansión, Sofía notaba cómo Gabriel permanecía en la misma esquina, la mirada perdida, como si su alma flotara en otro lugar. Y cada día, ella deseaba hacer algo más que limpiar y cocinar. Quería llegar a ese corazón roto, pero había reglas. Alejandro era estricto, nada de distracciones, nada de acercamientos innecesarios. «Tú vienes aquí a trabajar, no a criar ilusiones», le había dicho una vez con voz seca. Sofía obedecía en apariencia, pero dentro de ella ardía una pregunta. ¿De qué sirve una casa llena de lujos si en ella no hay sonrisas? Una tarde cualquiera, el destino empezó a cambiar. Gabriel estaba solo en la sala, la luz del atardecer pintando las paredes de dorado. Sofía, que había terminado de barrer, lo encontró mirando por la ventana, con esa expresión ausente que partía el alma. Dudó unos segundos, y entonces hizo algo que jamás había hecho. Encendió la vieja radio de la cocina. Una melodía suave llenó el aire, un vals antiguo que solía escuchar con su madre en los días felices de su infancia. Sofía, con pasos tímidos, comenzó a moverse con la música. No era una bailarina profesional, pero en sus movimientos había ternura y humanidad. No esperaba respuesta, solo quería arrancarle un instante distinto a la rutina gris. Gabriel la miró con sorpresa y por un segundo una chispa brilló en sus ojos apagados. «¿Quieres intentarlo conmigo?», preguntó Sofía, acercándose despacio. El niño dudó, sus manos temblaban. Nadie le había pedido bailar desde el accidente. Nadie había creído que todavía podía disfrutar de algo tan simple como una canción. Con esfuerzo, Gabriel alzó un poco sus brazos y Sofía con infinita delicadeza lo tomó de las manos. Movió la silla de un lado a otro al compás del vals, como si aquella silla no fuera una condena, sino parte de la danza. Y entonces ocurrió. Gabriel, después de años, sonrió. No era una sonrisa amplia. Era tímida, insegura, pero era real. Sus labios temblaron y una pequeña risa escapó de su pecho. Sofía sintió que el corazón le estallaba en el pecho. No sabía que en ese preciso instante una sombra los observaba desde la puerta entreabierta. Alejandro, el hombre frío que jamás perdía el control, estaba allí, inmóvil, con los ojos clavados en la escena. Su hijo sonriendo, su empleada bailando con él, la música llenando el silencio de la mansión. Un nudo le apretó la garganta.
Durante un instante no supo si estaba soñando o si la vida le estaba mostrando lo que llevaba años negándose a ver. El aire se volvió pesado. Sofía no sabía que estaba a punto de ser descubierta, y Gabriel, con la inocencia de un niño que vuelve a sentir alegría, no se percató de la figura en la puerta. Lo que sucediera después marcaría para siempre el destino de esa casa y de sus 3 habitantes. El silencio que siguió a aquella sonrisa fue más fuerte que cualquier palabra. Alejandro, desde la puerta, se quedó observando a su hijo como si no lo reconociera. Hacía años que no veía esa expresión en su rostro. El niño que él creía perdido, apagado para siempre, estaba allí, riendo, aunque fuera apenas un instante. Y esa chispa no había nacido de él, ni de sus esfuerzos, ni de sus terapias pagadas con médicos costosos. Había nacido de una simple empleada, de aquella mujer a la que nunca le había prestado atención. Cuando la música se detuvo, Sofía notó la presencia. Giró la cabeza y lo vio. El miedo se apoderó de ella como un relámpago. Alejandro estaba de pie, rígido, con la mandíbula apretada. En sus ojos no había una expresión clara, no era ira, pero tampoco ternura. Era algo más profundo, un torbellino que ella no alcanzaba a descifrar. «Señor, yo», balbuceó Sofía, soltando de inmediato las manos de Gabriel, como si hubiera cometido un crimen. Gabriel, en cambio, levantó la vista con inocencia y dijo lo que Sofía jamás habría tenido el valor de pronunciar. «Papá». Sonreí. Las palabras del niño resonaron como un eco en las paredes de mármol de aquella mansión. Alejandro sintió un golpe en el pecho. Una parte de él quiso abrazar a su hijo en ese mismo momento, pero otra, más fuerte y más acostumbrada a la rigidez, reaccionó con dureza. «Sofía», dijo con voz baja pero cortante, «su trabajo aquí no incluye esto». Cada sílaba era un cuchillo. Sofía bajó la cabeza tragando en seco. El miedo a perder aquel empleo, del que dependía no solo ella, sino también su pequeña hija en casa, la paralizaba. Gabriel intentó hablar. Quiso decir que había sido su culpa, que había pedido la música, pero Alejandro levantó la mano. «No más excusas. A partir de ahora, quiero que mantenga la distancia. ¿Está claro?» Sofía asintió con los ojos llenos de lágrimas, que se negó a dejar caer. Tomó el trapo que había dejado en la mesa y se marchó a la cocina, donde el sonido de los platos y el agua corriendo escondieron su llanto silencioso. Esa noche, mientras limpiaba los utensilios, no pudo evitar pensar en lo ocurrido. ¿Había sido un error? Quizás Alejandro tenía razón. Ella no era nadie para entrometerse en la vida del niño. Pero la imagen de Gabriel sonriendo después de tanto tiempo le quemaba en la mente. Esa sonrisa era real, no era un espejismo. Y si esa chispa existía, ¿no debía alguien luchar para mantenerla encendida? Por su parte, Alejandro pasó la velada encerrado en su despacho, rodeado de contratos y documentos que no lograba leer. La imagen de Sofía bailando con Gabriel se repetía en su cabeza una y otra vez, y junto a ella otra imagen que lo desgarraba, la de su esposa difunta, bailando con su hijo cuando aún podía caminar, cuando la vida era más sencilla y él no vivía como un prisionero del dinero y del miedo. El conflicto lo devoraba por dentro. Su orgullo le decía que debía mantener las reglas claras, que no podía permitir que una empleada invadiera un espacio tan íntimo. Pero su corazón, aquel que había enterrado hacía años, empezaba a latir con una fuerza que no sabía cómo controlar. Los días siguientes fueron tensos. Sofía evitaba cruzar miradas con Alejandro. Se limitaba a limpiar y cocinar en silencio, como si quisiera borrarse de la casa. Gabriel, en cambio, estaba inquieto. Buscaba a Sofía con la mirada, esperaba que la música regresara, que alguien lo tratara como un niño y no como un paciente o un problema. «Papá»,
se atrevió a decir una tarde mientras Alejandro lo ayudaba a acomodarse en su silla. ¿Por qué no dejas que Sofía venga a jugar conmigo? Alejandro endureció la expresión. Porque ella está aquí para trabajar, no para distraerte. Pero contigo nunca juego, respondió el niño, bajando la mirada. Esas palabras fueron como un golpe seco. Alejandro no respondió. Le dolió más de lo que estaba dispuesto a admitir. Mientras tanto, Sofía luchaba contra la culpa. Cada vez que veía a Gabriel apagado, sentía que debía acercarse, pero recordaba la voz fría de Alejandro y se retraía. Esa tensión se volvió insoportable hasta que un nuevo incidente la colocó en el centro del huracán. Una tarde, mientras limpiaba la sala, Gabriel le pidió a escondidas que encendiera la radio otra vez. Sofía dudó, pero al ver esos ojos implorantes, no pudo negarse. El vals volvió a sonar, y con él la chispa en el rostro del niño. Pero justo en ese momento, Alejandro entró de improviso. ¡Suficiente!, tronó su voz como un látigo que azotaba la estancia. Sofía se levantó de golpe, casi derribando la silla de Gabriel. El niño se encogió, temeroso. Alejandro caminó hacia ellos con pasos firmes, su sombra alargándose sobre el suelo. ¿Acaso no le dejé claro que esto no debía repetirse?, preguntó, con la furia contenida en su voz. Sofía quiso responder, pero Gabriel, con lágrimas en los ojos, se adelantó. «Papá, fue idea mía. Quiero sentirme vivo otra vez». El silencio que siguió fue tan profundo que parecía que la casa entera contuviera la respiración. Alejandro cerró los ojos un instante, como si esa confesión le abriera una herida que llevaba años evitando mirar. Ese momento fue el verdadero inicio del conflicto, un padre atrapado entre su orgullo y el amor que no sabía demostrar, una empleada humilde con el corazón más grande que sus miedos, y un niño que solo quería recuperar la alegría de vivir. Lo que sucediera a partir de allí marcaría el destino de los tres. Las horas en aquella casa se habían convertido en un campo de batalla silencioso. Nadie lo decía en voz alta, pero todos lo sentían. Alejandro estaba atrapado entre su rigidez y algo más profundo que lo desbordaba. Sofía caminaba con el temor de estar a un paso de ser despedida. Y Gabriel comenzaba a cerrarse de nuevo, como si las puertas de su pequeña alma volvieran a sellarse bajo llave. Una tarde de lluvia, el punto de quiebre llegó sin aviso. Alejandro había regresado temprano de una reunión de negocios. El cielo estaba oscuro y la mansión, aunque enorme, parecía vacía y fría. Recorrió los pasillos en silencio, buscando distraerse con papeles o llamadas, pero el eco de la soledad era más fuerte que cualquier cifra millonaria. De pronto, escuchó un sonido que le heló la sangre. Música. Su corazón se aceleró. Caminó hacia el salón y al abrir la puerta vio lo que tanto temía. Sofía y Gabriel estaban nuevamente bailando. No era un baile perfecto, ni siquiera coordinado. Sofía sostenía las manos de Gabriel mientras él, con esfuerzo, intentaba mover los hombros, reír, acompañar la melodía como podía desde su silla. No había elegancia, no había técnica, solo había vida. Pero Alejandro no lo vio así. Lo único que sintió fue que las paredes de control que había construido durante años se derrumbaban. «¡Basta ya!», rugió con una fuerza que hizo temblar la estancia. Sofía se detuvo en seco, el miedo pintado en su rostro. Gabriel soltó un sollozo, como si hubiera sido atrapado cometiendo un pecado. «Se lo advertí, Sofía, una y otra vez, y aún así insiste en desafiarme», dijo Alejandro, su voz tan cortante como un cristal roto. Las lágrimas comenzaron a acumularse en los ojos de Sofía, pero esta vez no retrocedió. No podía. «Con todo respeto, señor», dijo con voz temblorosa pero firme, «no estoy desafiándolo. Solo intento devolverle a su hijo algo que usted mismo ha olvidado.
la alegría de vivir. El aire se volvió denso, imposible de respirar. Alejandro apretó los puños, la mandíbula, todo su cuerpo era tensión contenida. ¿Usted cree que yo no hago nada por mi hijo? Su voz se quebró, aunque intentó disimularlo. Usted tiene idea de cuántos médicos he pagado, de cuántos tratamientos he intentado, de cuánto he sacrificado. Lo sé, respondió Sofía, con los ojos llenos de lágrimas que ya no pudo contener. Sé que ha hecho todo lo posible con su dinero, con su poder, pero Gabriel no necesita un empresario, necesita un padre. Esa frase fue como un disparo directo al corazón de Alejandro. Sus labios se apretaron, sus ojos brillaron de rabia y dolor. Estaba a punto de gritar cuando escuchó algo que lo derrumbó por completo. ¡Papá! La voz débil de Gabriel los interrumpió. Sofía tiene razón. Yo no necesito otra silla de ruedas, ni doctores que me pinchen con agujas. Yo solo quiero que estés conmigo. El silencio posterior fue insoportable. Alejandro miró a su hijo y lo vio llorando, pero no eran lágrimas de capricho. Eran lágrimas de una soledad que lo había estado consumiendo por dentro durante años. En ese instante, el millonario se sintió más pobre que nunca. Recordó a su esposa, aquella mujer que siempre encontraba la manera de sonreír incluso en los días más difíciles. Recordó cómo ella bailaba con Gabriel antes del accidente, cómo llenaba la casa de música y risas, y recordó con un dolor insoportable que había enterrado todo eso junto a ella el día que murió. La rabia en su rostro se transformó en algo distinto, vulnerabilidad. Alejandro respiró hondo, pero el aire parecía no alcanzar. Dio un paso hacia atrás, como si el peso de sus propios muros lo aplastara. «No puedo», murmuró, más para sí mismo que para ellos. «No sé cómo hacerlo». Sofía lo miró con compasión. No vio al hombre arrogante, al jefe implacable, sino a un padre quebrado, un ser humano perdido en su propio dolor. Se acercó lentamente, con la misma cautela con la que había enseñado a Gabriel a volver a sonreír, y le dijo con voz suave: «No tiene que hacerlo perfecto, señor, solo tiene que estar». Las lágrimas que Alejandro había reprimido durante años finalmente encontraron salida. Se dejó caer en un sillón cercano, cubriéndose el rostro con las manos. Gabriel lo observaba con los ojos llenos de miedo y esperanza al mismo tiempo. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, el niño vio algo que lo conmovió más que cualquier regalo. Su padre llorando por él. Ese momento fue el verdadero clímax. Los tres estaban allí, desnudos en su humanidad. El niño que anhelaba amor, la empleada que se atrevió a darlo, y el millonario que descubría que el dinero jamás podría comprar lo que realmente importaba. La música aún sonaba de fondo, como un recordatorio de que la vida, pese al dolor, siempre encuentra la manera de seguir bailando. El día después de aquel estallido, la casa amaneció distinta. No fue el clima, seguía gris y húmedo, ni tampoco el lujo de los pasillos silenciosos. Era algo invisible, algo que colgaba en el aire, una mezcla de vergüenza, de miedo, pero también de una posibilidad nueva que hasta entonces nadie se había atrevido a imaginar. Alejandro no bajó temprano al desayuno como siempre. Pasó horas encerrado en su despacho, mirando papeles que ya no le decían nada. Las cifras, los contratos, las inversiones millonarias. Todo le parecía vacío después de haber visto las lágrimas de su hijo. Gabriel, en cambio, se despertó en silencio. No preguntó por Sofía, no pidió música, no insistió en jugar. Solo permaneció sentado en su silla con la mirada perdida hacia la ventana, como si temiera que todo lo vivido con Sofía, las risas, los pasos torpes de baile, hubiese sido apenas un espejismo. Pero Sofía no se rindió. Sabía que aquel era un momento decisivo. Preparó el desayuno con calma y, sin decir una palabra, lo llevó al salón.
Allí colocó una taza frente a Gabriel y otra frente al asiento que solía ocupar Alejandro. Luego, como si no fuera nada, dejó también un pequeño tocadiscos sobre la mesa. «La música puede esperar, Gabriel», dijo con dulzura, «pero no la vida». Pasaron unos minutos hasta que Alejandro apareció en la puerta. Su figura imponente parecía más encorvada de lo habitual, como si cargara con un peso imposible de sostener. El niño lo miró con nerviosismo, esperando otro grito, otra orden seca, pero lo que escuchó lo dejó sin palabras. «¿Puedo sentarme contigo?», preguntó Alejandro, casi en un susurro. Gabriel asintió con timidez. Su padre se acomodó a su lado y, durante unos segundos, el silencio volvió a reinar. Pero era un silencio distinto, cargado de arrepentimiento y de un miedo profundo a no saber cómo continuar. Alejandro estiró una mano hacia el plato de su hijo, como quien busca un gesto sencillo que sirva de puente. Tomó un pedazo de pan y se lo acercó, torpe, inseguro. Gabriel lo aceptó, y aquella mínima acción fue como un primer ladrillo colocado en la reconstrucción de algo perdido hacía años. Sofía, observando la escena, comprendió que no debía intervenir demasiado. A veces, el amor también sabe hacerse a un lado. El resto del día, Alejandro permaneció junto a su hijo. No hubo grandes conversaciones ni gestos espectaculares. Solo pequeñas cosas: empujar su silla hasta el jardín, preguntarle si le gustaba el color de unas flores, escuchar a medias cómo Gabriel describía una canción que le encantaba. Para cualquiera, habrían sido detalles insignificantes. Para ellos, era el inicio de un milagro. Con el paso de los días, aquella rutina se fue fortaleciendo. Alejandro aún era torpe, aún tenía miedo de romperse frente a su hijo, pero ya no podía esconder lo que sentía. Empezó a comprender que su verdadero papel no era el de salvador con dinero, sino el de compañero en el camino. Una tarde, Sofía se acercó con discreción y dejó el tocadiscos en marcha. La música llenó el salón, suave, casi tímida. Gabriel miró a su padre con esperanza, como si aquella melodía fuera un puente que solo él podía cruzar. Alejandro tragó saliva, respiró hondo y, contra todos sus instintos de orgullo, se levantó. Se colocó frente a Gabriel y, con torpeza, extendió su mano. «¿Me concedes este baile?», preguntó con una sonrisa rota pero auténtica. Gabriel no lo pensó dos veces. Apretó la mano de su padre y, aunque sus movimientos eran limitados, aunque sus piernas no respondían, sintió que por primera vez en años estaba verdaderamente vivo. Sofía, de pie a un costado, no pudo evitar que las lágrimas rodaran por sus mejillas. Había arriesgado todo por llegar a ese instante y ahora entendía que había valido la pena. La música siguió sonando. Alejandro, con cada paso improvisado, aprendía lo que nunca había querido aceptar: que el amor no se compra, no se impone, no se mide. El amor se vive en lo sencillo, en lo imperfecto, en lo humano. Ese fue el verdadero inicio de la transformación. No hubo contratos firmados, ni aplausos, ni cámaras, solo un padre, un hijo y una mujer valiente que había encendido la chispa de la esperanza. El tiempo pasó, y con él la casa de Alejandro dejó de ser un palacio frío para convertirse en un hogar. No hubo necesidad de remodelaciones ni lujos adicionales. Bastó con llenar los pasillos de música, de risas, de silencios compartidos que ya no pesaban, sino que reconfortaban. Gabriel floreció. Su sonrisa, que había estado escondida como un tesoro enterrado, volvió a brillar cada mañana. No era que sus limitaciones desaparecieran, seguía en su silla, seguía con los mismos desafíos médicos. Pero ahora no se sentía prisionero de su cuerpo, se sentía amado, acompañado, visto, y eso cambió todo. Sofía siguió siendo parte esencial de esa transformación.
ya no solo como empleada, sino como alguien que Alejandro aprendió a respetar y escuchar. Ella había mostrado lo que ni el dinero ni el poder podían lograr: la fuerza de un corazón dispuesto a dar sin esperar nada a cambio. Pero el cambio más profundo fue el de Alejandro. Aquel hombre que alguna vez creyó que la vida podía medirse en números, en contratos y en prestigio, ahora comprendía que la verdadera riqueza estaba en cosas tan simples que antes le parecían insignificantes. Un desayuno compartido, un baile improvisado, un abrazo al final del día. Una tarde, mientras observaba a Gabriel tocar un pequeño teclado que Sofía le había enseñado a usar, Alejandro pensó en su esposa. Sintió que, de algún modo, ella también estaba allí, sonriendo a través de cada nota, orgullosa de ver cómo su hijo recuperaba la luz en los ojos. «Gracias», dijo de pronto, rompiendo el silencio. Gabriel levantó la mirada, confundido. «Gracias, ¿por qué, papá?». Alejandro se inclinó hacia él con la voz quebrada pero llena de ternura. «Por enseñarme lo que realmente importa, por recordarme que la vida no está hecha para sobrevivirla, sino para vivirla contigo». Gabriel sonrió, y Sofía, desde la cocina, escuchó esas palabras con lágrimas en los ojos. La historia de esta familia, marcada por la pérdida y la distancia, había dado un giro que nadie esperaba, y lo que comenzó como un gesto sencillo, una mujer bailando con un niño olvidado, terminó convirtiéndose en la lección más poderosa: que el amor tiene la capacidad de derribar los muros más altos, sanar las heridas más profundas y transformar incluso el corazón más endurecido. Alejandro nunca volvió a ser el mismo hombre, no porque dejara de ser millonario, sino porque dejó de ser pobre de alma. Descubrió que los verdaderos tesoros no se guardan en cajas fuertes, sino en momentos compartidos, en sonrisas, en abrazos, en la certeza de que incluso en medio del dolor siempre hay una razón para bailar. Y así, cada vez que la música volvía a sonar en aquella casa, no era Sofía quien guiaba a Gabriel en un baile secreto, ni era Alejandro quien imponía silencio. Ahora eran los tres, unidos, dejando que la vida, con toda su fragilidad y toda su belleza, los invitara a seguir danzando juntos.